A los 2 meses que se había bajado, según la Embajada Americana y la CICIG, en 62% el índice de extorsión, ¿qué pasó? Empezamos a recibir el ministro de Gobernación y su servidor procesos penales, de querellas penales que nos ponía la gente. ¿Cómo así la gente? A ver, pongo un ejemplo. Esto que está aquí es la cárcel, el preventivo de hombres de la zona 18. Yo no puedo bloquear solo la cárcel. Si la antena es esta, todo lo que está en el camino, colonias, casas, calles, todo ahí queda bloqueado con esas 11 antenas que hay en el preventivo, por ejemplo, de zona 18. Entonces la gente que vivía en derredor lo que hizo fue ponernos sendas denuncias penales y civiles porque le estábamos bloqueando su derecho a la comunicación. Y yo entiendo que sí lo estábamos bloqueando, es cierto, pero esto es el bien común. Entonces, ¿qué nos ordenaron judicialmente? Que calibráramos las antenas. ¿Y eso qué significa? Que se le bajara la intensidad para que las colonias aledañas pudieran tener comunicación celular. ¿Qué significaba eso? Que adentro iban a tener también comunicación. Entonces, aquí tiene que ser un esfuerzo del Estado de Guatemala, de la institución, pero también de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que pasa por tener cárceles tan cerca de la población? Que ¿Verdad? usualmente el diseño debiera estar lejano. Y como decís, o sea, hace años tal vez Sí. la ciudad no había crecido tanto y se pensaba, Pavón queda súper lejos del centro de la ciudad, pongamos ahí una cárcel, pero ahora vemos que muchas colonias de alrededor están a la par, aquí, literalmente. Como ver de el la aeropuerto que está en medio de la ciudad. Sí, pero mira, O sea, yo he escuchado igual en diferentes lados que hay personas que desde sus casas les pasan una mensualidad a un marero que está dentro de la cárcel para que le dé la contraseña de su wifi, por ejemplo. Claro. Entonces, imagínate. están tan cerca y pueden incluso agilizar eso y terminan comercializando ahí. Y que si la persona se niega, pues le va mal, entonces... Así es. ¿Verdad? Sí. No, y déjenme decirles algo, es decir, y esto ya pasaba en aquella época, les hablo del año 2009 y ahora pasa completamente. Adentro de la cárcel hay absoluto servicio, llamémosle así, imagínense ustedes, de cable, servicio de wifi, todo eso ya lo tienen las cárceles. Recuerdo que una vez, precisamente en una requisa ahí a Pavón, ya que lo mencionaste, la primera de las requisas que hice, me dice la fiscal a cargo del operativo, quitamos todo, señor director, quitemos todo lo que esté prohibido por ley. Solo en televisiones, nunca se me va a olvidar, aunque la televisión obviamente sería lo menos importante, habían 311 televisiones en esa cárcel, solo televisiones. Aparte, chicos... O sea, eso era un hotel. Eso era un hotel. Aires acondicionados, juegos de PlayStation, de Xbox, de lo que ustedes quieran, refrigeradoras, miren, todo tipo de electrodomésticos, pero ¿saben qué era lo peor? Entré a hacer esa requisa a la medianoche y lo que me encuentro cuando llego es a las chicas con buena onda, dando espectáculo ahí a los privados de libertad y le pregunto al director, bueno, ¿y qué está pasando acá? Al director de cárcel, ¿no? Porque cada cárcel tiene director y subdirector. Y me dice, licenciado, lo que pasa es que si no permito esto, a mí me matan, cosa que también tiene razón, pero no tiene razón para aceptar un cargo que no lo va a cumplir a cabalidad. Entonces entendemos cómo es un círculo perverso esta situación que encontramos. Además, ahí no había todavía animales exóticos de zoológico como ahora sí hay, ¿verdad? Pero encontramos hasta teléfonos satelitales, pues encontramos dinero, droga, alcohol, encontramos unas agendas con planes para en aquel momento rescatar a Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, que era el primero al mando de los Zetas aquí en Guatemala y el segundo de toda la estructura de los Zetas México-Guatemala. Entonces, en esas 5 agendas y en esos documentos que encontramos estaba no solo el plan, dónde estaban las armas, en qué negocios, cómo se iba a hacer, los helicópteros, 2 que iban a utilizar, y ¿saben qué estaba también? Hasta los funcionarios de Estado que estaban implicados en esto recibiendo coimas. Inmediatamente le llevamos eso al ministro y al señor presidente y se tomaron las acciones en aquel momento. En ese momento pero así está de corrompido. Álvaro Colón. Sí, el año 2009 era el presidente de la República, el licenciado Álvaro Colón, y el ministro de Gobernación era el señor Salvador Gándara. Pero les quiero decir hasta dónde está la incidencia del mal en las cárceles. Bueno, que Gándara también a la gran... Sí. O sea, estamos y ese es el así problema, es o sea, que la corrupción empieza desde la cabeza, los altos mandos, ¿verdad? Desde la cabeza. Claro. Les quiero comentar algo ahorita que mencionamos esto, y como aquí en contexto, please, pues eso es lo bonito cuando yo los veo, que se puede hablar claramente, ¿no? Y de eso se trata. Fíjense, chicos, que en ese momento cuando encontramos este plan para rescatar a Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, resulta ser que
uno de los implicados, fuera de un montón de gente del sistema penitenciario, de gobernación y todo, era un viceministro de la Defensa. Viceministro de la Defensa, que ya estaba pagado, con, no sé si con miles o con millones de quetzales, dólares o como le hayan pagado, para facilitar el sobrevuelo de los helicópteros sobre la cárcel. De hecho, fíjense qué es lo que hicimos en ese momento. Cuando se destruyó ese plan, pasamos a Daniel Pérez Rojas a una cárcel que pocos conocen, se llama el Anexo B. Está en medio del preventivo de hombres y en medio del preventivo de mujeres, que se llama Santa Teresa, no Santa Teresita, porque creo que Santa Teresita son unos baños que hay por ahí en Amatitlán. Santa Teresa se llama la cárcel. Es que la gente lo confunde y es bueno, fíjense chicos. Ahí hicimos 10, ¿cómo se llama? 10 pequeñas celdas donde estaban embartolinados. Y saben que una noche, como a los 2, 3 días de que lo pasamos ahí, recibo la llamada de mi subdirector operativo. Señor director, tiene que venir, aquí hay un problema. ¿Qué problema? Que la celda del Cachete se está marcada ya con una X grande para el rescate que se iba a hacer al estilo de la primera fuga del Chapo Guzmán en México, que fue por helicóptero. Entonces lo cambiamos, rotamos. ¿A quiénes teníamos en esas Bartolinas? Bueno, estaba el Cachetes de los Zetas, estaba Riborrico, aquel secuestrador que mandaba a dedos, ¿se recuerdan ustedes? Para dar prueba de vida y que pagaran los rescates. Estaba el Smiley y estaba el Marino, otro secuestrador, y así, ese era el perfil, separar a los grandes jefes y embartolinarlos, como está pasando con el Chapo Guzmán. O sea, a la pregunta, ¿se puede hacer en Guatemala? Sí se puede. Lo que hay que tener es voluntad, ideas y pantalones. ¿Qué pasó? 2, 3 días lo volvimos a rotar. Y ahorita te doy la palabra, José, perdona. Y a los 2, 3 días volvió a aparecer marcada encima de la nueva celda donde estaba el Cachetes, otra vez esa X. Afortunadamente, ese plan no se llevó a cabo, pero así es la capacidad operativa que tienen los privados de libertad aquí. Claro. Así es. Yo tengo una duda de cómo funciona, digamos, la infraestructura. O sea, en las películas, usualmente películas gringas, por supuesto, claro, está la estructura esta de los barrotes y demás, que es muy diferente al modelo que tenemos en Guatemala. Correcto. ¿Cómo es la infraestructura de acá? Ahorita que nos mencionas de que hay una que trabajaron, que sí está bartolinada. En Bartolina, sí es correcto. Que tiene pues, los barrotes. ¿Cómo son estas estructuras? ¿Sabes, José, sabes, Romeo, cuál es el problema? Las cárceles, como les decía, construidas en la década de 60, 70 y otras en los 80, cuando eso se construyó, no había el problema de las maras, por ejemplo, y de la extorsión. No hubo una arquitectura penitenciaria, ni la ha habido nunca aquí en Guatemala, para tener un modelo de cárcel de baja seguridad, mediana seguridad, alta y super máxima seguridad, que es lo que aquí necesitamos, lo que tú mencionas. Una cárcel, por ejemplo, donde en derredor están las Bartolinas o los pequeños sectores, en medio está la guardia que debe controlar, están los sistemas de seguridad con cámaras, y si no son barrotes, son puertas reforzadas donde hay pequeñas esclusas y yo puedo ver y saber lo que ahí adentro está pasando. En cambio, aquí lo que hay son sectores grandes, que son unos grandes patios, llamémosle así, donde deberían de caber no más de 80 personas y hay 400, 500 gentes ahí, pero donde pasando la puerta de ingreso del sector, el control está completa, total y absolutamente tomado por el privado de libertad. ¿Quién manda en cada sector? Los denominados voceros. Los voceros son los jefes de cada sector. Entonces, el vocero te da la bienvenida como privado de libertad. Imagínense ustedes, junto con su cuerpo de seguridad. Cada vocero tiene gatilleros. ¿Qué son los gatilleros? Son otros privados de libertad que son matones, que son los que brindan esa seguridad. Y entonces te dicen, a ver, tú eres profesional, eres estudiante, eres una persona conocida, tienes un podcast, te doy 3 días para que le digas a tu familia que traiga 10,000 quetzales, la talacha. Si no, ya sabes lo que te va a pasar. Mientras eso pasa adelante, bienvenido, aquí te vamos a asignar temporalmente una plancha, te vamos a dar de comer, el derecho de que puedas utilizar un baño, etcétera, etcétera. Si te llevan el dinero, esos privilegios, llamémoslo así, que no deberían de ser ni siquiera privilegios, sino que es la vida normal, los vas a tener. Si no, lo que vas a tener como mínimo es una paliza o que te van a violentar. Cuando te digo que te van a violentar es que te van a estar torturando, que te van a violar inclusive sexualmente, que van a hacer cualquier cosa contigo, porque aunque se escucha de la parte administrativa los gritos noche con noche de lo que está pasando, volvemos a la ineficacia y a la ineficiencia del sistema penitenciario de con 100 guardias no poder controlar, obviamente, una cárcel donde hay 6,000 gentes. ¿Eso se puede cambiar? Sí. ¿Saben cómo? Primero,
Es que tenemos como 13,000 gentes que no deberían de estar allí. ¿Cómo así? Sí, hay 13,000 privados de libertad que tal vez unos 5 o 6,000 podrían salir. ¿Cómo? Con tecnología ustedes han visto ese brazalete de control telemático que debería de pagar el privado de libertad de las películas. ¿Y saben quiénes? Por ejemplo, Pero ahorita ya está funcionando en Guate, ¿no? solo está funcionando la ley, el brazalete todavía no. Entonces imagínense usted, esa Y es ley. que en los juzgados hasta carteles hay de que ahora se ¿Cómo? puede usar el brazalete de control telemático, conoce más del brazalete. Vemos que las investigaciones Así es. preliminares duran mucho más de los 6 meses. ¿Saben cuál ha sido el problema, chicos? Esa ley está desde diciembre del año 2016. El problema es que como que no le han llegado a la coima, otra vez la corrupción, de qué compañía de telefonía celular nacional o extranjera se va a hacer cargo de eso, a quien tenga la responsabilidad de cobrar esa situación, que es el Estado de Guatemala. Entonces, aunque se está dando esa situación y está la publicidad, porque efectivamente son muy pocos los casos. Cuando te digo muy pocos los casos, de 13,000 personas, tal vez en 100 o en 200 personas, por alguna razón está funcionando a manera de prueba, a manera de plan piloto, pero no porque ya se haya implementado. Si eso se implementa, salen unos 5 o 6,000 reos y ni siquiera construyendo todavía la cárcel de supermáxima seguridad, ya podríamos empezar a hacer lo que les comenté, segmentar y empezar a embartolinar. Pero como no se hace nada, entonces como no hay espacio, lo que hay es absolutamente una imposibilidad material de poder hacerlo. Y cuando vamos y revisamos, perdón Romeo, el presupuesto del sistema penitenciario, más o menos 500 millones de quetzales, no hay un quetzal asignado para infraestructura. Entonces... no se puede esperar de que las cosas cambien. No. Mira, Entonces, ahora recientemente vimos estas recientes requisas y operativos que se llevaron a cabo en diferentes cárceles, empezando con Pavón. Yo me recuerdo que una mañana supuestamente de sorpresa llegaron un montón de policías y pues se vio en redes sociales todo lo que se realizó a causa del caso de Farruko, ¿verdad? Así es. Que hicieron la requisa porque habían sospechas que los lobo. líderes Ajá. habían salido o algo por el estilo y el barrio ya recluyeron, lo negó. ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, vimos el tema del infiernito, que ahí sí sacaron a toda la gente, le están remozando y demás. ¿Crees de que se pudo haber hecho antes esto, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿crees de que sí se va a ver un efecto positivo? ¿Sí se va a tomar el control de estas Ningún cambio, se los digo, se los adelanto, ningún cambio. Y tal vez no tanto porque no quieran las autoridades, de pronto y sí lo quieren, no estoy seguro, ¿no? Porque no puedo hablar por ellos. Pero, a ver, primer error, ¿verdad? No hacerlo continuo y constantemente, o sea, es una obligación legal. Es decir, nosotros en su momento nos manteníamos haciendo requisa todo el tiempo porque es una obligación de ley. Ahora, ¿qué pasa aquí con lo que pasó, por ejemplo, en el infiernito? ¿Cada cuánto lo pide la ley? No está establecido, digamos, que pase cada cuánto, pero hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque ante el descontrol que hay, yo tengo que tomar, digamos, como director del sistema penitenciario, una medida que me permita más o menos retomar el control. Tal vez la nos requisa. explicas aquí como paréntesis cuál es la diferencia entre la Guardia y Seguridad Penitenciaria, la Policía Nacional Civil, con mucho gusto. para que pues nuestra audiencia pueda comprender de que son dos instituciones distintas, ¿no? Sí. Distintas. Correcto. Ahorita, solo les digo, ¿por qué no va a funcionar lo del infiernito? Sacaron a los 225 privados de libertad allí. ¿Y dónde los llevaron? Generalmente al preventivo de hombres de la zona 18, al sector 11, a fortalecer todavía aún más el barrio. ¿Por qué no funciona? Porque no es sostenible que con tanta situación de hacinamiento tenga una cárcel de aunque sea 225 puestos o menos, porque de hecho el infiernito es como para 150 personas, pero la tenga vacía. Entonces me decías que explicara, perdón, Romeo. Y entonces, ¿qué papel juega acá la Guardia? La Guardia. Sí, perdón. La Policía Nacional Civil, porque vemos de que a veces llega refuerzo de la policía. Gracias. ¿Cómo? No, les quiero decir, y por favor agárrense, yo no sé dónde usted está viendo ahorita esto, pero agárrense porque, mire, se va a sorprender. A ver,